Saludos cordiales, ingeniero Leonardo Fabiani. Vamos a hablar sobre estadística descriptiva. Tema general, datos y estadística y medidas de tendencia central y de dispersión. Tema específico, herramienta para realizar análisis de datos complejos. Integrantes, Vargas, Benavides, Kerly, Caterines y Mendoza, Poveda, Marta, Vanessa. Caso. La estadística descriptiva nos permite analizar los datos desde una ubicación central del conjunto de datos. Es de vital importancia definir la variable objeto de estudio que define claramente al problema o al fenómeno científico de estudio. En el registro administrativo de un hospital pediátrico se consideró desde su historia clínica los datos referidos de talla y peso, basándose en la curva estandarizada referida por la UNESCO. Se clasificó los datos de su estado como normal y no normal, obteniéndose los siguientes datos de forma mensual. Estadística descriptiva. Según Rendón Macías, en el 2016 y entre otros autores más, es la rama de la estadística que formula cómo resumir la información en cuadros o tablas. Según Dagnino, en el 2014, variabilidad es la dispersión de los valores de una variable en una distribución teórica o en una muestra. Puede ser conocida o desconocida. Según Pérez, en el 2002, indicadores estadísticos, herramientas para clasificar y definir de forma más precisa objetivos e impacto de cambios o resultados, para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso. Según Riccardi, en el 2011, mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud, es decir, el 50% de las observaciones tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene valores iguales o superiores a la mediana. Según Riccardi, en el 2011, moda se define como el valor de la variable que más se repite. Según Mayorga Ponce, del 2021, varianza es la medida de dispersión que resulta de obtener el promedio de cada una de las mediaciones de un grupo de datos respecto a la media. Tabla de frecuencia. Muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos le asigna una frecuencia. Aquí tenemos la tabla número 1 de los neonatos normales, con sus respectivas frecuencias. Tenemos los meses, tenemos la frecuencia absoluta, que son los datos o muestras obtenidos. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la división de cada valor de la frecuencia absoluta por el total. La frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa. La frecuencia porcentual es la multiplicación de cada valor de la frecuencia relativa por 100. La frecuencia porcentual acumulada es la suma de la frecuencia porcentual. El mismo procedimiento que hemos hecho en la tabla de los neonatos normal, procedemos a hacer la tabla número 2 con los datos de los neonatos no normal. Diagrama de barras de la frecuencia absoluta. Neonatos normal y no normal. Podemos observar que los neonatos normal en el 8º mes ha sido el que mayor cantidad ha tenido según los datos referidos de talla y peso que han estado dentro de la curva estandarizada referida por la UNESCO, mientras que en los neonatos no normal ha sido en el primer mes. Frecuencia porcentual. Podemos observar que los neonatos normal en el 5º mes ha sido el que menor porcentaje ha tenido según los datos referidos de la talla y peso
que han estado dentro de la curva estandarizada referida por la UNESCO, mientras que en los neonatos no normal ha sido en el 8º y 9º mes que han tenido el menor porcentaje. Frecuencia porcentual acumulada. Podemos observar que es la suma de los porcentajes de cada mes, la cual vemos que suma un 100%. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. Para determinar los valores, hemos utilizado las siguientes fórmulas en Excel. Para la media, igual promedio. Para la mediana, igual mediana. Para la moda, igual moda. Estas fórmulas se las utiliza con los valores de la frecuencia absoluta. Medida de dispersión. Las medidas de dispersión es el rango, la varianza y la desviación estándar. Para obtener estos valores utilizamos las siguientes fórmulas. Para rango, igual max menos min. Para la varianza, igual var.s. Para la desviación estándar, igual desv.m. Estas fórmulas las utilizamos con los datos de la frecuencia absoluta. Determinar los cuartiles. Para determinar los cuartiles vamos a utilizar la fórmula igual cuartil, los valores de la frecuencia absoluta y agregamos el punto y coma y le ponemos, si deseamos determinar el cuartil número 3, agregamos el número 3. Es decir, agregamos después del punto y coma el número del cuartil que deseamos saber su valor. Determinar el porcentaje del intervalo. Para determinar el porcentaje del intervalo, primero tenemos que determinar el límite inferior y el límite superior. Para determinar el límite inferior, vamos a coger el valor de la media menos el valor de la desviación estándar. Para el límite superior, el valor de la media más el valor de la desviación estándar. Ahora, para sacar el porcentaje del intervalo, vemos cuántos valores ingresan dentro del intervalo y los dividimos para el total de datos. Y podemos ver que en los neonatos normal obtenemos un 80% y en los neonatos no normal obtenemos un 90%. En conclusión, para realizar el siguiente trabajo, hemos estudiado y analizado conceptos anteriores de una manera que sea más fácil de comprender y entender. Y decidimos utilizar la herramienta de la aplicación de Microsoft Office Excel aplicando las fórmulas explicadas para encontrar los valores de cada medida, la cual hemos visto tantos para los neonatos normal y no normal.